¿Qué quiere decir que la letra mata, mas el espíritu vivifica? Este es uno de esos versos algo controversiales que ha sido mal interpretado, ha sido mal aplicado en las iglesias. Así que pensé que era bueno que hiciéramos un video al respecto y que estudiáramos el texto y el contexto que rodea ese versículo. En ocasiones han habido personas que me han dicho, hermano, no estudie mucho. No se meta mucho en eso de estudiar teología y las doctrinas bíblicas, porque la letra mata. Tenga mucho cuidado con eso. Claro, eso sacado fuera de un contexto bíblico. Hay también hermanos en las iglesias que anhelan estudiar, anhelan conocer más las escrituras, anhelan conocer más las doctrinas bíblicas, desean estudiar teología sistemática o tal vez entrar en un seminario, pero se les desanima y se les dice, hermano, ¿sabe qué? No estudie porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hermano, no haga tantas preguntas, no se haga bolas, mejor sométase a la visión del pastor, sométase a la visión del ministerio. Y no haga tantas preguntas, no se haga bolas usted mismo. Entonces se les desanima a estas personas a que estudien la palabra de Dios, a que estudien las doctrinas bíblicas, a que estudien teología sistemática. Y claro, esto sacado de un verso bíblico fuera de contexto. Así que vamos a tomar unos minutos solo para estudiar este versículo en su contexto. ¿Qué quiere decir entonces en el contexto bíblico que la letra mata, mas el espíritu vivifica? Para eso debemos entender el contexto que rodea 2 Corintios 3, 6 al 8. Y dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, versículo 8, escucha, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Note el énfasis que está haciendo Pablo en el nuevo pacto. El ministerio de Pablo bajo el nuevo pacto no era solo de la letra, sino también del Espíritu Santo. Aquí vemos un contraste importante que debemos estudiar entre la ley de Moisés y el ministerio del Espíritu Santo basado en la cruz, en la muerte de Cristo. Así que primero veamos cómo la letra mata. La letra mata en el hecho de que pronuncia juicio sobre aquellos que quebrantan la ley, porque nadie puede cumplir la ley, nadie es perfecto. Pablo dice en Filipenses 3:6 que él era fariseo de fariseos en cuanto a la ley. Antes de convertirse a Cristo, Pablo creía ser salvo por guardar la ley o la letra, pero todo lo que la ley hizo fue matar su paz, fue matar su gozo, fue matar su esperanza. Esto lo llevó a muerte espiritual, su incapacidad para guardar la ley a la perfección, le sentenciaba en su conciencia a una muerte eterna muy lejos de Dios. Así que Pablo, aunque se esforzaba diligentemente en cumplir todos los mandamientos de la ley, todos los ritos de su cultura, todas las fiestas religiosas, nunca pudo encontrar la paz con Dios, nunca pudo alcanzar la salvación por medio de la ley. Él nunca encontraría la salvación de esa manera, sino solo la muerte espiritual. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Por qué? Porque la religión no salva a nadie, porque la salvación no es por méritos, no es por obras, no es por esfuerzos humanos. Efesios 2:5 nos dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Por qué estábamos muertos? Porque seguíamos la ley. Pero cuando Cristo vino, Él nos dio vida por medio de la cruz y todo fue por gracia. Por gracia somos salvos. Pero el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por la ley, y por esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que cuando Pablo conoció a Cristo, su espíritu fue vivificado,
Solo Cristo, hermanos, a través del Espíritu Santo puede producir vida eterna en todo aquel que se arrepiente genuinamente y cree en Cristo como su Salvador y su Señor. Solo Cristo puede darnos esa salvación que buscamos. Todos hemos buscado en todos lados, todos hemos buscado llenar ese vacío dentro de nuestro corazón, pero solo Cristo, a través de su Evangelio, por medio de la fe en la cruz del Calvario, cuando Él murió por ti y por mí, cuando Él murió por nosotros, y nosotros ahora ponemos nuestra confianza en el Cristo resucitado, es cuando Él nos da vida por medio del Espíritu Santo y el Evangelio de la cruz. Segundo, entonces veamos cómo el Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica porque bajo el nuevo pacto, los que se arrepienten genuinamente y de corazón, sus pecados les son perdonados y no se les recuerda más. Estos son justificados ante Dios por medio de la cruz de Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos capacita o capacita a las personas para vivir obedeciendo a Dios. Esto en el Antiguo Testamento o en el pacto de la letra. Era imposible que alguien fuera justificado ante Dios tratando de cumplir toda la ley, porque al fallar en un solo mandamiento se le hacía culpable de todos. Santiago 2:10 dice lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pero en el nuevo pacto, en el Evangelio de Cristo, la salvación de los que genuinamente han puesto su fe en Cristo se caracterizan por ser librados de la esclavitud de la ley por medio del Espíritu Santo o del Evangelio de Cristo. Mira lo que dice Romanos 7:6: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora mira lo que dice Romanos 8:2: porque la letra del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, o sea, de la letra, del pecado y de la muerte. O sea que, entonces, cuando dice la letra mata y el ministerio de muerte y de condenación, está describiendo la ley de Moisés en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento. Esto no significa, claro, que la ley no servía de nada o no servía para nada, sino más bien que la ley solo servía por sí misma para dejarnos ver lo pecadores que éramos, pues hacía énfasis en la obediencia a Dios, pero no proporcionaba la capacidad de cumplirla en obediencia para dar frutos espirituales y ser salvos. Ahora, cuando dice el Espíritu vivifica y el ministerio del Espíritu, esto se refiere al ministerio del nuevo pacto o el Evangelio de Cristo, que nos da vida espiritual, nos hace nacer de nuevo. Esto significa que el poder vivificador del Espíritu Santo opera en nuestras almas, nos guía al arrepentimiento, ilumina nuestra mente y capacita nuestra voluntad y transforma la disposición de cada uno de nuestros corazones. El Espíritu Santo escribe la ley de Cristo en nuestros corazones y produce el nuevo nacimiento espiritual, sin el cual nunca podíamos ser salvos y ver a Dios. Así que es por medio del Espíritu Santo que el amor de Cristo es derramado en nuestros corazones. Él infunde la santidad espiritual y nos guía conforme al Evangelio. La pregunta entonces es: ¿estudiar la Biblia mata? La respuesta es no, no y no. Repito, practicar la letra o la ley de Moisés nos conducía a un camino de muerte, ya que no había manera de cumplirla. Pero al estudiar la Biblia, que el mismo Espíritu Santo inspiró, eso nos introduce al Evangelio de Cristo, nos guía a toda la verdad, nos muestra los pecados en nuestras vidas, nos lleva a la cruz donde somos perdonados y regenerados y transformados a una nueva vida. Así que
Es ahí donde por fin somos vivificados y podemos cumplir la voluntad de Dios. Ahí es donde podemos al fin ver la gloriosa imagen de nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo nos motiva, nos ayuda a serle obediente a la palabra de Dios en todo. Pero, como decía, sin el nuevo nacimiento, sin el Evangelio de Cristo, sin la muerte en la cruz, sin el nuevo nacimiento, no podíamos obedecer la palabra de Dios. Estábamos muertos espiritualmente hablando. Éramos como Lázaro en la tumba. Necesitábamos escuchar el llamado del pastor de pastores que dijera: Lázaro, ven fuera. Y así fue como Él nos llamó. Por medio de su palabra, Él nos llamó, nos dio la verdadera fe para creer en Cristo, el verdadero arrepentimiento. El Espíritu Santo nos llevó al pie de la cruz para arrepentirnos y así obtener vida. No en la letra, sino en el Evangelio de Cristo. Me gustaría dejar en claro que la Biblia nos incita, la Biblia promueve, la Biblia nos manda a estudiar diligentemente las Escrituras. No solo a leer por leer, sino leer para entender, saber qué es lo que el escritor realmente estaba diciendo cuando escribió, inspirado por el Espíritu Santo, claro, estos versículos. Segunda de Timoteo 2:15 dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿La aprobación de quién? De Dios. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y explica correctamente la verdad. Por si eso no fuera poco, Primera de Pedro 3:15 dice: estad siempre preparados para presentar, escucha, una defensa con mansedumbre, claro, con amor y mansedumbre, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que la Biblia, hermanos, es clara y nos incita, la Biblia promueve, la Biblia nos manda a que estudiemos la palabra de Dios y contradice este tipo de afirmaciones ignorantes, sacadas de un texto fuera del contexto bíblico, de no capacitarnos en el estudio bíblico y teológico. Esto a veces, hermanos, desanima a las personas a no estudiar la Biblia, porque ellos dicen: ay, es que si estudio demasiado, la letra puede matar mi entendimiento, puede matar mi espíritu. Y conclusión, después de haber estudiado este texto, hermanos, vamos todos con toda confianza a estudiar y a escudriñar nuestras Biblias. Estudie, capacítese en todas las doctrinas bíblicas y sumérjase, si es posible, en la teología sistemática con toda confianza. No permita, hermano, que alguien, una persona sacando un texto bíblico fuera de contexto, lo desanime a estudiar más, a edificarse más, a conocer más a Cristo por medio de las Escrituras. Yo le agradezco por ver este corto video. No se le olvide dejarme un comentario por ahí. No se le olvide compartirlo con sus amigos y familiares. Y también no se le olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde puede ver más sermones, predicaciones, videos cortos en Alive City Church. Una vez más, mi nombre es Ron López Galeano y estoy para servirles. Hasta luego.